Buenas tardes, este es un nuevo vivo de Fundación FUCA. Los saludamos, empezamos a saludar. Estamos en la sede de FUCA, en el Instituto Alexander Fleming. Yo soy Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de FUCA. Y ya aquí se están sumando muchos. Bienvenidos a todos los que se están incorporando a este vivo. Hoy el vivo va a ser desde una sola cuenta, desde la cuenta de FUCA, porque estoy aquí acompañada por nuestra invitada, que es la doctora Carolina Chacón. Hoy el tema que nos convoca es radioterapia. Y bueno, recién estábamos conversando con la doctora Chacón sobre realmente qué representa la radioterapia, ¿no? Decíamos que la palabra cáncer encierra en sí un contenido muy negativo, es una palabra que sabemos que como enfermedad mete mucho miedo, da mucho miedo, pero es precisamente por eso en FUCA trabajamos mucho para quitarle ese contenido tan negativo que tiene la palabra cáncer y que este contenido tan negativo no se convierta en un estigma para los pacientes que conviven con esta enfermedad, y para mostrarles que realmente es una enfermedad que en gran medida puede tener cura. Pero dentro de lo que es el mundo del cáncer, hoy nos ocupa uno de los tratamientos que se aplican para esta enfermedad, la radioterapia, y quizás la radioterapia es precisamente también uno de estos conceptos que mete mucho miedo, que tiene un contenido así como muy fuerte que inspira temor. Así que bueno, sin más introducción, por esto nos interesaba mucho hablar de este tema y la hemos invitado, tenemos una invitada muy especial que, como les decía, es la doctora Carolina Chacón, que ella es médica especialista en radioterapia y es jefa del servicio de radioterapia del Instituto Alexander Fleming, que es donde estamos hoy aquí, que es la institución donde también FUCA tiene su sede. Yo estoy un poquito así de costado, porque la doctora está aquí al lado mío, entonces ahora yo me voy a correr un poquito para que ustedes la puedan ver a ella, y yo voy a preguntar algunas preguntas que ya nos han mandado por aquí, por las redes, y también algunas preguntas que preparamos sobre las que sabemos siempre son las dudas o las inquietudes que solemos tener sobre la radioterapia. Entonces, es cierto. Hola. Doctora. Hola Gabriela, ya nos saludamos. Hola a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Agradezco mucho a FUCA. Le decía a Gabriela que es muy interesante este espacio que nos dan para poder transmitir nuestra actividad diaria. Como decía ella, quitar un poco los miedos, los mitos, y además invitar a todos a que participen de las actividades de FUCA, que realmente son extraordinarias en cuanto a lo que hace a la educación, a la prevención y a la formación de los médicos, que somos todos los que estamos aquí hoy. Seguro. Gracias. Bueno, aquí estoy viendo corazoncitos, significa que nos están escuchando bien. Nos cuenta alguien de los que nos están escuchando, ya somos 36 aquí en este vivo, así que bueno, espero que el audio les esté llegando bien. Me gustaría que me lo confirmaran. Acá, bueno, ya tenés saludos, ¿ves? Tenés fans. Una genia esta doctora, Agustín. Bueno, gracias Agustín. Bueno, pero vamos entonces a empezar a hablar del tema que hoy nos interesa. ¿En qué consiste específicamente la radioterapia? ¿Cómo funciona? Bueno, la radioterapia es, como bien dijo Gabriela, es uno de los pilares del tratamiento de la patología oncológica. Es decir, uno cuando va a tratar un tumor, los pilares son o la cirugía, o la quimioterapia, ahora la inmunoterapia, y la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento con intento curativo, es decir, muchos tumores se curan con la radioterapia, eso es muy importante. ¿En qué consiste? Porque radioterapia se suele confundir muchas veces con radiografías o con rayos diagnósticos, y en realidad la radioterapia es un tratamiento de la patología oncológica en la cual se usan radiaciones. Esas radiaciones son rayos de alta energía
cuyo objetivo es dirigirlos a las células tumorales para romper el ADN de esas células que nuestro cuerpo no le puede poner freno porque se están dividiendo. Entonces la radiación lo que hace es, le rompe la cadena de ADN y mata esas células. Entonces el objetivo de la radiación es matar las células del tumor. ¿De qué manera se hace la radioterapia? Es uno de los desafíos y de lo que nosotros nos encargamos y cómo dirigimos la radioterapia a cada paciente en particular. Pero es muy importante porque la radioterapia se puede administrar como tratamiento único curativo. Si puedo dar ejemplos, por ahí la gente los entiende mejor. La radioterapia puede curar el cáncer de próstata, por ejemplo. La radioterapia se asocia además con otros tratamientos, muchas veces combinado con esquemas de quimioterapia o inmunoterapia, con objetivos curativos, ejemplo, cáncer de esófago. La radioterapia se puede dar después de una cirugía como tratamiento que se llama preventivo. Por ejemplo, en una mujer que se opera por un cáncer de mama, se hace una cirugía conservadora, después debe recibir radioterapia para prevenir que no reaparezca. Entonces la radioterapia tiene en ese contexto también con criterio curativo una combinación con la cirugía. Por lo tanto, más del 60% de los pacientes con patología oncológica en algún momento van a recibir este tratamiento de rayos. Así que quitarle el miedo porque es muy frecuente y porque ayuda, o sea, puede ser curativo. Eso es una grandísima noticia. Sí, nosotros tenemos dos grandes grupos. Curativo es el principal, pero también sirve para mejorar síntomas. En pacientes que hacen otros tratamientos pueden mejorar síntomas, pero el objetivo curativo y el rol curativo de la radiación es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque desde los años 70 hay como un objetivo que es hacer los tratamientos menos mórbidos, ¿no? Con menos complicaciones. Entonces, muchas cirugías que antes eran radicales porque estaba el concepto de que la cirugía quitaba todo, se terminaron reemplazando por lo que se llaman tratamientos preservadores de órganos. En esos tratamientos preservadores de órganos, muchas patologías requieren de la radioterapia como el tratamiento local que los ayuda a preservar el órgano. ¿Qué significa esto? Que la radioterapia, y acá doy una pauta, la radioterapia es un tratamiento local, es decir, va a ser dirigida a donde yo la quiero enviar. No es un tratamiento sistémico como la quimioterapia, que viaja por todo el cuerpo. Esto es un tratamiento que se basa en un mecanismo físico. Esto es que la radiación, por un mecanismo físico, da una interacción metabólica que, como decíamos al principio, es la que va a matar a la célula del tumor. Espectacular. Entonces, y a ver, una pregunta, ¿cómo se logra, quizás ahora con la tecnología, con equipos muy avanzados, ¿no? Pero ¿cómo se logra entonces esa precisión de afectar solo las células tumorales y no afectar el resto del órgano de que se trata o del cuerpo de la persona? Bien, esa es una muy buena pregunta. La evolución tecnológica, digamos que el avance, el enorme avance fue el descubrimiento de los rayos X como tratamiento, ¿no? Pero la evolución, y sobre todo en las últimas décadas, ha ido en pro de lo que son los tratamientos de precisión. Hace 25 años, 30 años, se marcaba sobre la piel del paciente y se dirigían los rayos, el paciente venía, le decíamos buenas tardes y se ponían abajo del equipo y ahí se dirigían los rayos. A partir de la introducción de lo que se llamó radioterapia tridimensional conformada, que fue la primera técnica de alta precisión, fue que nosotros pudimos diseñar los campos de rayos marcando y sabiendo por adentro a dónde van los rayos. Entonces, esa radioterapia de precisión fue mejorando en los sistemas hasta llegar a lo que hacemos ahora, que son técnicas de tanta precisión que, por supuesto, en casos, yo estoy hablando de la generalidad, digamos, es irradiar específicamente, por ejemplo, un nódulo de pulmonar. Entonces nosotros lo podemos irradiar siguiéndole su ritmo respiratorio, cosa que era impensable hace muchos años. Entonces las técnicas de radioterapia, las técnicas de precisión, han permitido que uno defina para cada paciente cuál es el mejor tratamiento que va a tener, porque justamente en la balanza, lo que yo tengo que poner en la balanza es, yo lo voy a curar y le tengo que dar las menores complicaciones posibles porque el paciente se va a curar, entonces tengo que evitar las complicaciones. Dependiendo cuál va a ser el campo de rayos o lo que yo tenga que irradiar, los rayos van a tener efectos sobre células que tengan rápida división y por eso es que van a ir a células del tumor. Entonces,
Claro. Doy un ejemplo, si yo irradio por un paciente que tiene un cáncer de próstata, le voy a irradiar la próstata completa, porque yo no sé microscópicamente dónde está. Los rayos van a actuar sobre las células del tumor, matando las células del tumor, pero las células prostáticas normales, como no tienen ADN, ya están diferenciadas, los rayos la atraviesan y no le hacen nada. Entonces, lo que yo voy a marcar con mucha precisión cuando diseñe el campo de rayos es la próstata, pero tengo que poner tanto énfasis en marcar lo que tengo que irradiar como lo que tengo que proteger alrededor. Entonces, tengo que marcar la próstata y marcar la vejiga, marcar el recto, marcar las caderas, todo lo que hay alrededor para poder protegerlo. Es una especialidad muy interesante porque nosotros tenemos la atención del paciente, somos médicos, atendemos al paciente, le explicamos, diseñamos y definimos cuál es el mejor tratamiento, y luego tenemos toda la que es la tarea de preparación para que el paciente pueda hacer su tratamiento con la mejor precisión y con el objetivo que uno le pone a su tratamiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, sabes que siempre en las charlas que dábamos con otros médicos, todos insisten mucho sobre la importancia y el valor del equipo multidisciplinario. Imagino que desde tu lugar, como experta en este tema, participás de los comités y de las decisiones de sugerencias de tratamientos para los pacientes, ¿verdad? De todo, sí, exactamente. La radioterapia, como ya decía, es un pilar, por lo tanto, cuando un paciente tiene una patología oncológica, acá tenemos comité de todas las patologías y el comité central. Radioterapia es uno de los servicios que tiene que estar involucrado en la decisión, y de hecho la radioterapia, al combinarse con cirugía, con quimio, con inmuno, es decir, estamos todos interconectados. Eso es el tratamiento multidisciplinario. Es fundamental en la actualidad poder armar equipos multidisciplinarios para todos los tratamientos, y la verdad que la radioterapia uno la usa para patologías en casi todos los órganos. Entonces participamos en comités de ginecológicos, genitourinarios, patologías de mama, patologías de cabeza y cuello, patologías de pulmones, es innumerable. En todas las patologías la radioterapia algún tipo de participación tiene. Claro. Pero además nosotros tenemos dentro de radioterapia, a su vez, un equipo dentro de radioterapia interdisciplinario, ya que los médicos somos quienes vemos al paciente y hacemos las prescripciones. Claro. Pero los físicos son quienes, junto con nosotros, ayudan a todo lo que el paciente no ve, que es todo el diseño de su campo radiante a medida. Es decir, cada paciente viene a la consulta y de ahí se va a llevar la tomografía que tenemos que hacer, más lo que necesite por su patología, que es como un traje a medida, como dice una compañera mía. Y luego con eso nosotros tenemos que hacer un trabajo que es un trabajo de mucha precisión, que requiere tiempo, porque toda la precisión ha llevado más complejidad en el diseño de los tratamientos. Antes, como yo le digo a la gente que a veces está apurada porque quiere empezar y uno lo entiende, antes empezaba enseguida porque no había precisión, y ahora, bueno, la precisión lleva a que tengamos que utilizar todas las herramientas para que el día que el paciente empiece sea con toda la seguridad que lo que estamos irradiando es lo que tenemos que irradiar y protegiendo lo que tenemos que proteger. Sí, bueno, acá estaba mirando a ver si había una pregunta, pero en realidad era un comentario muy lindo de parte de Julio, que dice que se realizó radioterapia el año pasado en el IAF y que el equipo completo es excelente. Así que fue preventivo por cáncer de cervix. Muchas gracias. Bueno, yo dije Julio, pero debe ser Julia. Muchas gracias. Bueno, así que gracias por este mensaje. Qué lindo también en estos vivos recibir estos mensajes. Gente, sí, conocida y amiga. Exacto. Así que, bueno, vamos a ir también a algunas preguntas que nos llegaron previamente por las redes. Por ejemplo, nos preguntó una paciente que hizo sesiones de radioterapia, 25 sesiones por cáncer de útero, pero todavía tiene dolor. ¿Cómo podemos orientar a esta paciente? Bueno, el útero, digamos, la radioterapia para el cáncer de útero puede ser después de una cirugía en un cáncer de endometrio, por ejemplo, o puede ser un tratamiento único, curativo, en un cáncer de cuello del útero. Entonces, depende cuál haya sido la patología que la persona presentaba. El dolor abdominal es un síntoma bastante inespecífico
y no es muy, o sea, es frecuente que la persona, mientras se irradia la pelvis, en estos casos, tenga durante el tratamiento, porque se inflama algo el intestino, dolores abdominales y diarrea. Situación que una vez que el tratamiento termina y dentro del tiempo que se le da, o que ya el tejido se desinflama, que son 30 a 45 días, vuelva a su estatus normal. Es muy frecuente ver en la actualidad toxicidades tardías o alejadas vinculadas con el tratamiento. Entonces depende mucho de muchos factores, así que lo que yo le recomiendo es la consulta con su médico oncólogo, médico clínico, y siempre teniendo la información del tratamiento realizado, porque es decir, es muy importante que el paciente lleve su información de lo que se hizo, en cuanto a dosis, en cuanto a campos, y en todo caso, como decíamos antes, lo multidisciplinario también involucra que una vez que el paciente terminó, los médicos nos podamos comunicar entre nosotros para poder esclarecer dudas o síntomas que los pacientes tengan, justamente porque lo que queremos es que el paciente esté lo mejor y curarse y lo mejor posible sin síntomas. Y esté bien. Bueno, esto nos lleva también a un tema muy interesante que queríamos tratar, que es sobre los efectos secundarios. O sea, realmente ocasiona molestias. Recién comentabas un tema que puede ser abdominal. En general, creo que lo que se asocia a la radioterapia son algún tema relacionado con la piel, quemaduras, Sí, yo como le digo a la gente, lo que se asocia con la radioterapia siempre que me rostizan como un pollo. bueno, justamente algo no así. Bueno, estamos hablando de algo general, entonces por ahí se hace más difícil porque... Datos importantes, la radioterapia es local. De nuevo, si por ejemplo yo irradio una paciente que tiene una patología de mama, le irradio la mama, su efecto va a ser que se enrojezca la mama. Si tiene dolor abdominal y si estoy irradiando la mama, el dolor abdominal no tiene relación con la radioterapia de mama. Claro. Mitos relacionados, por ejemplo, si hay caída de cabello. Solamente va a haber caída de cabello si yo irradio a una persona la parte de la cabeza. Si yo le irradio no le irradio la cabeza, el cabello no se cae. Entonces, los síntomas de la radioterapia agudos, que son los que nosotros en la primera consulta tenemos que describirle al paciente con detalle para que no se asuste, porque justamente como es un tratamiento local, muchas veces lo que sucede es que la persona tiene síntomas relacionados con lo que estamos tratando, entonces se asusta porque si al final me estoy tratando y estoy con más síntomas. Claro. Y bueno, puede pasar. Cuando hay mucosa interpuesta, por ejemplo, si yo irradio el tórax, irradio el mediastino, que es el espacio entre los pulmones, ahí pasa el esófago. Entonces, si el esófago está interpuesto, puede tener dolor en el esófago. Entonces, yo le voy a explicar que eso le va a ocurrir. Si le irradio la mama, se puede enrojecer la piel. Es decir, son síntomas agudos que ya sabemos porque son locales. Y si el paciente está alerta, además, durante el tratamiento, se le controla y se medica o se trata tópicamente con cremas para que esos efectos sean pasajeros. Una vez que el tratamiento termina, la mayoría de ellos resuelven. Y los síntomas van a depender de la zona que yo irradio. Las síntomas, digamos que si yo tengo que definir cuáles son las peores zonas para irradiar, suele ser la zona de la parte de cabeza y cuello, porque la boca suele tener mucha mucosa, entonces hay bastantes molestias. O la parte de la pelvis, cuando está involucrada la parte, digamos, del recto, las defecaciones, porque también se inflama la mucosa. Claro. Pero una de las situaciones importantes para que la gente entienda es que si yo sé que voy a irradiar X lugar, le voy a explicar los síntomas que le va a dar la radioterapia por tratación de ese lugar. Que cualquier síntoma que esté por afuera no está vinculado y por ahí tiene importancia y tiene que consultar, pero no relacionado con el tema de la radioterapia. Claro, y los síntomas son, o sea, esos efectos secundarios ocurren durante el tratamiento o se pueden postergar, digamos, pueden subsistir durante un tiempo. Los síntomas aparecen durante el tratamiento, depende de los esquemas de tratamiento, eso nosotros lo llamamos fraccionamiento, que son los días que vienen los pacientes a rayos. Los pacientes para radioterapia suelen venir de lunes a viernes durante X número de días. Los normofraccionamientos, como llamamos que era la dosis habitual, suelen ser 25 para una mama, 42 para una próstata, aunque desde hace ya algunos años los tratamientos, justamente con el beneficio de la tecnología e intentando que las personas tengan
menores complicaciones en el hecho de tener que concurrir todos los días, porque eso produce cansancio, claro. Es acortarlos. Entonces se llaman hipofraccionamientos cuando el tratamiento es más corto. Claro. Esos tratamientos más cortos, que en algunos casos se pueden aplicar, en otros no, a veces los efectos colaterales principales le aparecen la semana que continúa la finalización del tratamiento. Entonces, efectos agudos son durante el tratamiento, pueden extenderse 1 o 2 semanas y luego van disminuyendo con el tiempo. Más o menos tardan en resolverse 30 a 45 días después de finalizados los rayos. Claro. Y el tema de, supongamos que una persona está haciendo rayos en un periodo de verano o una persona que hace deporte y si se expone al sol, sí. ¿Hay alguna contraindicación en ese aspecto? No para todos los casos. Depende qué se irradia. El ejemplo más claro es la mama. Digamos, una mujer se irradia la mama y se va a poner la malla y se va a exponer al sol, se tiene que cuidar con protector solar y no exponerse a la peor hora. Eso por lo menos la primera vez que se exponga al sol. Si una persona se irradió, no sé, en la zona de la pelvis, no tiene ningún problema con el sol. Si se irradió en el abdomen profundo, tampoco. Y si se irradió en el cuello, se va a tener que cuidar. Más que nada es en la zona donde está expuesta la piel y que en general durante el tratamiento tuvieron como bastante irritación, entonces se van a dar cuenta, ¿no? Así que eso depende. Y después hay tratamientos muy específicos que no son todos los días, sino que se hacen día por medio o una sola vez, que son los que se llaman radioterapias estereotáxicas, que son las radioterapias de más alta precisión, que son equivalentes a una cirugía. Entonces, en esos casos a veces las toxicidades se ven alejadas a las 2 semanas, a las 3 semanas y hasta un mes después. Claro, claro, perfecto. Bueno, acá nos hacen una pregunta. ¿Los radicales libres no son un problema? Los radicales libres. En realidad, lo que están hablando es más que nada de la parte metabólica, ¿no? La radioterapia, como yo dije antes, es tóxica para la célula tumoral por la ruptura del ADN, pero hay otro mecanismo que es generar radicales libres que producen muerte de esa célula tumoral. Entonces, no sé si, la pregunta que me está haciendo por ahí es muy, muy general, si quiere especificarla mejor, pero como el componente de la célula es mayormente agua, por la formación de radicales libres a partir del agua, es otro de los mecanismos por el cual la radioterapia mata la célula del tumor. Está bien. Pero no sé si a qué se está refiriendo con los radicales libres, específicamente que la persona que pregunta. Claro. Bueno, otra de las preguntas también que teníamos anotadas con anterioridad era de una paciente que cuenta que tuvo cáncer de mama, que tuvo mastectomía, quimio y luego radioterapia. Y luego de 3 años pierde movilidad en el brazo, en el cual se había realizado el tratamiento. Bueno, ya nos estuviste contando como que los efectos son en el momento y hasta un mes después, o sea que un problema que surge 3 años después parecería eso raro. se llama toxicidad tardía, ¿sí? Cuando explicamos nosotros a las personas también que vienen a la consulta, les explicamos que los rayos dan inflamaciones agudas, que son las que resuelven, y por fenómenos de fibrosis pueden producir toxicidades tardías a largo plazo, que pueden aparecer al año, a los 2 años. Ahora, esas toxicidades tardías, justamente la tecnología y la precisión apunta a que esas toxicidades tardías sean lo menos frecuente posible. En el caso de que nos pregunta la persona que nos escribió, supongo que le habrán irradiado áreas ganglionares, no lo sé, son detalles. Existe como complicación que es muy infrecuente, lo que se llama plexopatía, que es que se inflame el plexo braquial, pero como también la pérdida de fuerza puede tener otros motivos, lo importante es consultar al médico de cabecera, probablemente al neurólogo que haga un buen examen físico, y sí consultar con el centro donde se irradió para que le den los datos de qué campos se hicieron, si incluyó o no la zona del plexo braquial, y la dosis que se hizo para ver si pudiera estar involucrado. Entonces, siempre es no atribuir el síntoma solo a la radioterapia, saber si pudo estar o no involucrada. Existen toxicidades tardías que se le explican a los pacientes cuando el paciente viene a la consulta, son poco frecuentes, son muy poco frecuentes,
y tener la información para llevarla al especialista para poder llegar al mejor tratamiento. Claro. Bueno, hablábamos de los efectos secundarios o lo que ocasiona. Ahora, lo que puede ocasionar el tratamiento de rayos o de radioterapia. Pero, ¿qué pasa con la preparación? O sea, ¿es necesario que el paciente haga alguna preparación en particular? ¿Qué se les recomienda? Depende qué es lo que se va a irradiar. Primero lo que quiero destacar es que estamos hablando muchos efectos colaterales porque la gente que por ahí se conectó, que nos preguntó, tuvo efectos colaterales, pero la radioterapia, no nos olvidemos que es tratamiento para curar, digamos, como para hacer un ejemplo claro, pacientes con tumores en el ano, antes se hacían cirugías que eran de amputación importante y se curan en la actualidad con radioterapia y con quimioterapia. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros nos hacemos la consulta con el paciente, que es un tratamiento, el objetivo es curarse. Claro. Y hay efectos colaterales, algunos más, otros menos. Puede haber algún efecto tardío, en muy bajo porcentaje puede haberlo, pero no olvidar que el objetivo es curación. Cuando hablamos de paliación o mejorar un síntoma, bueno, ahí en la balanza por ahí se pesan diferentes cosas. La preparación de los pacientes depende de qué se va a irradiar. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de irradiar una mama, la preparación es que la piel esté humectada, eso la va a llevar a tener por ahí menos irritación en la piel, pero no quiere decir que no la tenga, porque el fenómeno de irritación se da porque hay una demora en el recambio de las células normales que se nos da como si fuera el sol, es parecido al sol. Entonces, se pone colorada, poco o mucho, depende de las pieles. Y lo que está escrito es que se humecte la piel, cremas con vitamina A, algunas cremas específicas para radioterapia, la utilización de aloe vera. En el caso de irradiaciones de la pelvis, solemos pedir dietas que no tengan muchos, que no produzcan muchos gases para tener los gases en el recto, buches en las pacientes que se irradian la parte de la boca, y depende de cada patología. Por eso es tan importante la consulta con el médico radioterapeuta, porque si nosotros recibimos la orden y no es que actuamos como si fuéramos técnicos que vamos a hacer el tratamiento, ¿no? Es muy importante la interacción con el paciente, lo que uno le explica, lo que el paciente entiende, el miedo que hay a la parte de rayos, el miedo a que los rayos me dañen, me produzcan algo que no quiero. Es muy importante transmitirle el objetivo del tratamiento. Eso hace que la gente venga más confiada, más segura, saber que uno puede tener toda la tecnología que por supuesto se usa, pero es muy importante usarla donde corresponde y cómo corresponde. Claro. Entonces, tecnología hay tecnología para hacer tratamientos de un montón de cosas y la radioterapia es una pata muy importante en este punto. Y valorar el hecho de pensar que gracias a este tratamiento te podés llegar a curar. Te curás y preservas órganos. Claro. Preservas órganos, eso es fundamental. La preservación de órganos en muchos casos, cabeza y cuello, por ejemplo, eran cirugías radicales enormes, con muchísimas morbilidades y que bueno, la radioterapia les da muchos efectos colaterales sin tratamiento porque tiene mucha mucosa, pero después se recuperan. Y el paciente conserva su órgano, claro. Cosa que es muy muy importante. Importantísima. Sí, había por acá también una pregunta relacionada con el efecto en la piel en cáncer de mama. Pero bueno, ya lo estabas diciendo, es algo que se trata con cremas especiales y pasa. Tal cual. Y lo mejor es que curamos el cáncer de mama. Exactamente, el cáncer de mama se cura con la cirugía y después la radioterapia previene la reaparición, digamos, ese control local. Claro. Y los controles que se hacen intratratamiento, y después hay factores que dependen de cada persona. Por ejemplo, las mujeres que tienen mamas muy voluminosas, que también se lo decimos, en general se queman, el pliegue submamario como pliegue, lo que está por debajo de la mama, como en el verano, cuando se junta humedad y se les pela la piel, bueno, lo mismo. Entonces, saber que eso va a pasar, que hay que poner cremas, que a veces hay que poner cremas cicatrizantes, y que después se siguen controlando y luego la piel, la verdad que en la actualidad no se ven toxicidades tardías marcadas en la piel como sí se veían cuando se irradiaba con bomba de cobalto, ¿no? Porque los equipos de ahora que emiten radiación son aceleradores lineales que emiten rayos X de alta energía. La bomba de cobalto era otra cosa. Claro. Y el hecho de que sea una radiación, ¿tiene efectos
o sea, puede tener efectos, no sé si eso no es quizás una fantasía que uno tiene, como que uno queda, que puede como afectar a otras personas, el hecho de tener radiación. Claro, es una pregunta que nos hacen también en la consulta. No, la radioterapia, hay dos tipos de radioterapia. Radioterapia externa, que es la mayoría de los tumores se tratan con radioterapias externas, que son rayos que vienen desde afuera. Es una emisión como si fuera un equipo de rayos X, pero de tratamiento, con toda la planificación por medio. Y después está lo que se llama la braquiterapia, que es radioterapia interna, que es colocación de semillas radioactivas. Esa braquiterapia, que se usa en algunas patologías en particular, por ejemplo, complementa en el cáncer de cuello del útero, donde se irradia toda la pelvis con rayos desde afuera, externo, y luego se hace una sobredosis con semillas radioactivas que se ponen en contacto con la zona del tumor. Hasta hace no tantos años, en algunos lugares, se usaba radium, y eso la paciente quedaba aislada porque sí emitía radiación. Ahora las técnicas de braquiterapia, que también son de alta precisión, hacen que como si fuera una revisación ginecológica, se le pasa el material radioactivo, queda en contacto 10 minutos y luego se retira. Entonces no le queda adentro radiación. Y otra forma de radiación de próstata es con semillas de braquiterapia, donde se usan unas semillas de un material que emite muy poca radiación y solamente por algunos días se le pide que no tenga ni bebé arriba ni que se ponga un perro, es decir, una medida de aislamiento muy, muy pequeña. Pero no, la radioterapia, como yo le digo a la gente, si la persona que se irradia por externa fuera radioactiva, acá seríamos todos descartables, porque no, el efecto es en el momento que la máquina hace el mismo ruido que una radiografía, se emite la radiación, el paciente sale, se va como si nada, como si se hubiera hecho una radiografía, porque el paciente sigue haciendo sus actividades habituales, y el efecto que produce es metabólico. Claro. No queda con radiación en el cuerpo. Claro, pero es correcta la pregunta porque se hace muchas veces. Claro. Y la sesión entonces es muy breve. La sesión es breve, son 10 minutos como mucho acostada. Las sesiones que son de lo que se llama SBRT o radioterapia estereotáxica extracraniana, que es hacer como si fuera una especie de cirugía pero sin cuchillo, sino que es con la radioterapia misma, en lugares muy puntuales, y se dan dosis muy altas en muy pocos días. Esa requiere quizá una preparación diferente en cuanto a una tomografía donde, por ejemplo, si tengo que irradiar algo en el tórax, es fijar para que no excursione con la respiración y yo pueda dirigir bien los rayos. Esa por ahí lleva 15 minutos, 20 minutos. Claro. Pero es un tratamiento corto y la persona se levanta y vuelve a su casa como si nada. Sin ningún problema. Quiero aclarar que dentro de lo que hablábamos de los efectos colaterales, que es bastante común, y como yo dije que no había efectos generales, el único efecto general que producen los rayos es cansancio. Independientemente de lo que se irradie la persona, puede manifestar, y la gente lo manifiesta. A veces dice, yo no tuve nada, no se me puso roja la piel, se me irradiaba la mama, pero me cansé. Y la verdad que ese cansancio que está descrito, hay dos teorías, una que es por estrés y otra que es por fenómenos inflamatorios. Los libros dicen que hay que hacer lo que el cuerpo pide. Si uno se cansa, va a descansar. Va a dormir una siesta. Eso mismo dice la gente, es una siesta. El cansancio es el único efecto general que produce independientemente de lo que se irradia. Claro, claro. Y en todos los, o sea, como que sí, se pero como mucho. Se tiende a asociar anemia, bajas defensas, y por ahí la gente viene de haber hecho algún otro tratamiento que le dio, por quimios, etcétera, es como que vienen temerosos ese cansancio porque dice, bueno, me bajaron las defensas de nuevo, o estoy anémico, claro. Y le explicamos que no es por problemas hematológicos que tiene que ver con este cansancio, como el que produce el sol igual. Claro. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, me voy a acercar yo un poquito al teléfono porque veo que hay algún mensaje. Bueno, esto también, agradecimiento a Carolina y a su equipo. Pero el peor recuerdo que tengo es el de estar en iglú. Jamás olvidaré el frío. ¿Hace mucho frío? Sí. Qué buena descripción. ¿Te queman de frío? ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que los equipos de radiación, es decir, los equipos necesitan frío porque generan calor. Claro. Y los equipos tienen plaquetas y un montón de cosas que cuando no están refrigerados se paran, no funcionan. Ajá. Entonces el equipo de adentro, de hecho sí, como tiene razón, es un iglú. Hace mucho frío. Sí, hace frío. Sí. Así que ahora que tuvimos que poner más frío todavía, tenemos que poner unas mantitas o algo para
para tapar, porque claro. La verdad que sí que hace frío. Tiene razón. Bueno, no lo podemos solucionar del todo. Acá Cecilia pregunta, ¿qué efectos tiene la radioterapia de cuello? Bueno, contabas que es un efecto muy positivo para... El cuello, no sé si se refiere, Cecilia, a cuello del cuello o a cuello del útero. Ok. Son dos cosas diferentes. Sí. Hay patologías de cuello del útero, como yo explicaba, que el efecto es, o el tratamiento es curativo, y tratamientos del cuello, cervicales se llama, Claro. que a veces irradian los ganglios del cuello, que también tienen efecto curativo. Los efectos van a depender de a qué zona se refiera, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo fui un poquito para atrás porque Sí. Cuando empezamos a conversar llegaron preguntas y las pasamos. A ver, Lorena, mi hijo de 22 años realizó radioterapia por astrocitoma cerebral. Sí. Aparte de la caída del pelo, ¿qué otras consecuencias puede tener? ¿Puede o debe hacer una vida normal? Bueno, la radioterapia es parte del tratamiento de los tumores del cerebro. Los tumores del sistema nervioso central son infrecuentes, pero la radioterapia forma parte del tratamiento. La caída, en general los tumores del sistema nervioso, no conozco el caso específicamente, pero en general se tratan en forma parcial, no se irradia toda la cabeza, salvo algunos en particular. La caída de cabello es uno de los efectos, como bien decía la señora, y los controles a los que se tienen que someter son los controles. Y si él se siente bien, la vida es normal, pero siempre tiene que tener el seguimiento correspondiente por su médico, oncólogo y eventualmente del equipo que lo ha tratado en el tema de la radioterapia. Claro. ¿Y cáncer de cuello en amígdala? ¿Es necesario colocar sonda nasogástrica? Bueno, los tumores de amígdala, que son un tipo de tumores de cabeza y cuello, así llamamos nosotros cabeza y cuello en general, el tumor de amígdala es uno de los más frecuentes, depende la situación de la persona al momento del diagnóstico. Hay pacientes que el diagnóstico es tardío, es decir, el tumor ha crecido, por ahí el efecto primero ha sido la dificultad en alimentarse o en bajar de peso, entonces al momento que el paciente lo recibimos en radioterapia, requiere la colocación de una sonda para que tener una buena nutrición, y acá es importante, y vuelvo a destacar, la conformación de un equipo multidisciplinario que involucre nutricionista, que involucre personas que tienen que ver con el cuidado de la boca, estomatólogos, odontólogos, porque uno tiene que llegar a irradiar al paciente de cabeza y cuello sabiendo que como da mucositis, que es la inflamación de la mucosa, durante el tratamiento uno de los efectos colaterales que va a tener es dificultad para alimentarse. Entonces claro, se sabe que cuando empiece a irradiarse va a perder peso. claro, Si ya viene con bajo peso, una de las formas que tenemos de poder hacer el tratamiento es poniéndole una sonda nasogástrica, pero eso se decide en cada situación en particular. Nosotros somos bastante conservadores, tratamos de no usar sondas si no es absolutamente necesario, claro, porque es algo molesto para el paciente y además también lesiona, pero si se la indicaron está correctamente indicada porque depende básicamente del peso. claro, claro. Bueno, un tema que viene acá en una pregunta relacionada a un tipo de cáncer, pero quizás se puede plantear en general y no sé si se puede contestar en general, pero ¿cómo se determina la cantidad de sesiones? Bueno, sí es interesante. La cantidad de sesiones, en realidad son sesiones, lo que llamamos días. Eso va de acuerdo a la dosis que necesita la enfermedad que estamos tratando para curarse o para mejorar algún síntoma. Cada patología, o sea, cada tumor de diferentes lugares tiene diferentes necesidades de dosis. Puedo dar un ejemplo. En el caso de los tumores de cabeza y cuello, necesitan altas dosis para curarse. Entonces, habitualmente los tratamientos necesitan 7 semanas. Los tumores de cuello del útero también son tratamientos que entre la radioterapia externa y la braquiterapia llevan más o menos 7 semanas. Los pacientes con cáncer de próstata hay 2 esquemas, un esquema que puede ser de 42 días porque son altas dosis, o comprimirlos por sistemas que son de guía por imágenes que permiten hacer tratamientos más cortos y en lugar de 2 meses hacerlo en 1 mes, pero la equivalencia biológica son las altas dosis. Entonces,
¿De qué va a depender el número? Depende de dónde está el tumor, si el tumor está puesto o no, si el tratamiento es después de una cirugía, en general requieren menos dosis, pero porque es preventivo de enfermedad microscópica, entonces va a depender de eso. Y los esquemas van desde 2 semanas hasta 7 u 8 semanas. O si el tratamiento es un tratamiento específico, como se llama radioterapia estereotáxica extracraneana, que es esta famosa SBRT, que son o 3 o 5 fracciones. Y a veces se extienden un poquito más, pero en general son 3 a 5 fracciones, llamamos nosotros, 3 a 5 días. Claro. Así que es una pregunta general. No sé si preguntaron por algún tumor en particular. Se me perdió la pregunta. ¿Tronco cerebral puede ser? Estoy diciendo cualquier cosa. Puede ser el tronco cerebral, un tumor primario en el tronco cerebral. Lo que pasa es que el tronco cerebral tiene por sí mismo una dosis de tolerancia. Entonces, en general, no más de 25 fracciones. Claro. Sí, recién mencionaste algo que recuerdo que en un vivo anterior, no sé si era el doctor Nadal o quién era que lo explicó muy bien, que decía, cuando hablan de tratamientos preventivos, que es que pueden quedar células microscópicas que es imposible, células del tumor microscópicas que es imposible verlas, pero que entonces es necesario, digamos, por prevención continuar con algún tipo de tratamiento, como en este caso la radioterapia. Exactamente. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto. Y el ejemplo más claro de eso es la mama. ¿Es correcta mi explicación? Es absolutamente correcta. De repetirla. Es absolutamente correcta y es justamente el criterio, por ejemplo, de radioterapia, o si fue Nadal, que seguramente ha sido él, porque habló de cáncer de mama. Claro. Porque en cáncer de mama los tratamientos estándares, salvo requerimientos de situaciones particulares, los tratamientos son cirugías conservadoras, esto es sacar solamente el área comprometida, o sea, la cirugía hace su parte porque saca el tumor, con márgenes negativos, pero luego el resto de la mama que antes se sacaba, eso que se sacaba en la mama se reemplaza por radiación para tratar enfermedad microscópica si hubiera quedado. A eso llamamos nosotros control local. Entonces, la radiación forma parte fundamental del tratamiento del cáncer de mama. Bueno, entonces, señoras y señores, la radioterapia es una gran noticia para el paciente de cáncer. Y la evolución tecnológica que ha habido es una enorme noticia, porque ha reemplazado incluso, en algunos casos, situaciones que no podían ser operables, que ahora se pueden hacer con técnicas ablativas como las radioterapias estereotáxicas, y la disponibilidad de esos tratamientos, la verdad que van en beneficio claramente de los pacientes. Seguramente. Bueno, ya se nos va terminando el tiempo y sí, siento, doctora, que exprimimos un montón de información. Espero que se haya entendido. Esperamos que se haya entendido. Les recordamos a todos que vamos a guardar este vivo, que lo pueden ver después. Y si quedan algunas preguntas, porque realmente he visto que pasaron muchas preguntas, les sugerimos que nos las manden a través también de las redes de FUCA y las iremos contestando también por las redes, o si nos mandan, no sé, una dirección de correo electrónico, se lo podemos contestar por esa vía. Ya lo conversamos con la doctora Carolina Chacón y ella está dispuesta a seguir ayudándonos. Así que bueno, como te invitamos entonces, si nos querés dejar algún mensaje adicional como cierre de esta charla. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los que se han conectado, a los que han visto, agradecer a todos los que han mandado los mensajes, y lo importante es saber que el cáncer se cura, que tenemos disponibilidad de tratamientos para poder hacer que esos tratamientos sean útiles y poco tóxicos, y la importancia de que uno vaya confiado, saber que los equipos que conformamos son multidisciplinarios y poder sacarse todas las dudas y que nosotros podamos brindarle la información para que entren en su tratamiento lo más seguro posible, y luego también poder continuarlos en el seguimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, muchísimas gracias por esta charla súper interesante. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar.
Recuerden que todo este trabajo de FUCA es posible, ahora me pongo yo de nuevo en la imagen, todo este trabajo de FUCA es posible gracias a muchísimas personas que nos apoyan, personas y empresas que nos apoyan, gracias a tantos profesionales generosos como la doctora Carolina Chacón que nos acompañó hoy, pero también a muchas personas que nos apoyan con una colaboración económica. Así que los invito a todos a visitar el sitio web de FUCA, fuca.org.ar, y allí podrán encontrar mucha información sobre nuestras actividades y también podrán encontrar una página a través de la cual pueden colaborar económicamente con FUCA. Bueno, muchísimas gracias por estar y ahora cerramos este video. Hasta la próxima.